Agárrense de la silla, porque hay que cogerse de algo para no caerse con todo lo que relata la continuación de este antiguo cuento tomado de la tradición popular rusa, donde se narra odio recalcitrante, más intentos de asesinato, astucia, temeridad, mentiras, la avaricia que rompió el saco. Esto y más fue recopilado por Alexander Nikolayevich Afanasiev, quien lo publicó entre 1855 y 1863 en su obra titulada Cuentos populares rusos. Con ustedes, la segunda parte de Marco el Rico y Basilio el Desgraciado, en su versión original. Previamente, una serie de eventos relatados en la primera parte de este video llevaron a que Basilio se casara con la hija de Marco. Tratando una vez más de deshacerse del joven, el suegro lo manda a que le cobre al rey serpiente, quien hace 12 años no paga el arriendo, y que en el camino averigüe qué pasó con 12 barcos del rico que están perdidos hace 3 años. Si eres nuevo en el canal y quieres saber por qué el suegro de Basilio lo metió en semejante empresa, te invito a ver la primera parte de este video dando clic en el letrero que aparece arriba a la derecha. Basilio se alistó para salir al amanecer del día siguiente. Se levantó muy temprano, rezó a Dios, se despidió de su esposa y cogiendo un saquito con provisiones se puso en marcha. Ahora sí, continuamos. Basilio había caminado un buen trecho, cuando al pasar junto a un roble muy frondoso, oyó una voz que le preguntaba a dónde iba. Como no vio a nadie a su alrededor, preguntó quién lo llamaba, y el árbol le respondió que él. Esto es raro hasta para un cuento. Basilio le dice que va a donde el rey serpiente, y el roble le pide que le pregunte al monarca cuánto tiempo deberá continuar en ese sitio, pues ya lleva allí 300 años y como que se había aburrido, y uno cuidando los arbolitos. En fin, el joven hizo nota mental y continuó su camino, encontrándose luego un río muy ancho y profundo, que solo podía ser cruzado en bote. El barquero le preguntó a dónde iba, y Basilio le dijo que donde el rey serpiente. Entonces el barquero le pidió que le preguntara cuánto tiempo más debía continuar remando para llevar a la gente de una orilla a otra, pues ya cumplía 30 años de hacerlo. Una vez más, Basilio consintió y continuó su camino. Luego de algunos días llegó al mar, donde estaba atascada una ballena tan grande que llegaba a la orilla opuesta, siendo usada como puente por caminantes y carros. La ballena también le preguntó a Basilio a dónde iba, y cuando supo que se dirigía donde el rey serpiente, le pidió que le preguntara cuánto tiempo más iba a estar atascada allí, sirviendo de puente a personas y animales que le dañaban la piel al pasar. Como si fuéramos pocos, la abuela tuvo gemelos. Con semejante tarea que tiene encima, todo el que se encuentra le hace un encargo adicional. Con razón lo apodaban el desgraciado. En fin, que Basilio también consiente en preguntar. Luego de mucho caminar, encontró el joven un campo gigante con un palacio en el medio. Subió por una amplia escalera y entró al castillo, como que no había puertas o no se acostumbraba a anunciar de algún modo la llegada. Cruzó lujosísimas habitaciones, cada una más espectacular que la anterior, hasta que en la última encontró a una hermosísima mujer que lloraba sentada sobre su cama. A Basilio ni se le ocurrió preguntarle quién era, así habríamos salido todos de dudas. Fuera quien fuere, ella sí indagó lo que necesitaba saber. Cuando notó al joven, se le acercó preguntándole quién era y cómo había osado ir al lugar donde vivía alguien tan despreciable como el rey serpiente. Él se identifica como Basilio y le dice que va enviado por Marco el Rico para reclamarle al rey serpiente la renta de 12 años. Ella replica que eso no es una cobranza, sino un suicidio, pues el rey serpiente se lo comerá vivo. Por algún motivo que no acabo de entender, muy servil la muchacha le pregunta si necesitaba alguna otra cosa.
así o más regalada. Pues Basilio, ni corto ni perezoso, aprovecha para preguntarle lo del roble, el barquero y la ballena. Ni bien terminó de contar, cuando se sintió que la tierra temblaba y sonaba un ruido como de torbellino, bastante discreto el rey serpiente para anunciar su llegada. La hermosa joven usó el viejo y conocido truco de meter al intruso bajo la cama, diciéndole que se quedara en silencio y sin moverse. El rey serpiente llegó volando a la habitación, preguntándole a la joven por qué olía a carne humana. La joven se hace la desentendida, replicando que no había forma de que algún humano se acercara por allá, si todos sabían lo terrible que él era. Además, ajusta la mentira dándole una explicación creíble, diciéndole que debió volar muy cerca de la superficie, impregnándose con el olor de humano. Apostar a que ni se ruborizó. El rey serpiente se la cree y le dice que está muy cansado. Se acuesta en la cama pidiéndole a la joven que le rascara la cabeza, lo que ella hizo mientras le decía: vieras que acabo de tener un sueño, en el que caminaba por un camino y oí gritar a un viejo roble. Pregunta al rey serpiente cuánto tiempo más debo estar acá. El rey serpiente, que era muy viejo y conocedor de muchas cosas, le respondió que se quedaría allí hasta que un hombre valiente le diera una patada con dirección al levante. Entonces el roble caería al suelo y debajo de él encontrarían un tesoro aún mayor que las riquezas de Marco el Rico. La joven entonces le dijo que también había soñado que estando junto a un río ancho y profundo, había un bote y el barquero le preguntaba: ¿cuánto tiempo más debo pasar llevando gente de una orilla a otra? El rey serpiente le dijo que no mucho, solo debía esperar al próximo viajero que necesitara la barca y le entregara a él los remos, bajara del bote y lo empujara desde la orilla. Así, el viajero quedaría remando en lugar de él. La joven le dice que luego soñó que pasaba sobre el lomo de una ballena gigantesca, que estaba atascada en el mar y que iba de una orilla a otra, que se quejaba y le preguntaba cuánto tiempo debía seguir siendo de puente a personas, carros y animales que le dañaban la piel. El rey respondió que estaría atascada hasta que vomitara los 12 navíos de Marco el Rico que se había tragado. Ese peso extra la mantenía encallada. Al botarlo podría volver al mar donde se curaría. Entonces se durmió el rey. La bellísima joven sacó a Basilio del escondite y le advirtió que no respondiera al barquero ni a la ballena hasta que hubiera cruzado a la otra orilla. Sea quien fuere la muchacha, no tenía un pelo de boba, por no hablar de lo manipuladora que resultó. Basilio, muy agradecido, salió rumbo a su casa. Después de mucho caminar, llegó al mar, donde la ballena, impaciente, le preguntó si el rey serpiente le había dado alguna solución a su problema. Basilio le dijo que le respondería al llegar a la otra orilla. Así que cuando cruzó, le dijo que vomitara los 12 navíos de Marco el Rico. Pero qué falta de análisis el de la ballena. En 3 años no se había dado cuenta que encalló después de haberse tragado una flota de barcos completa. En fin, que la ballena liberó los navíos intactos, generando una ola tan gigante que aunque Basilio ya se había retirado un poco, el agua le llegó hasta las rodillas. Y con esto, por fin pudo la ballena salir de allí. Basilio siguió caminando y llegó al río, donde el barquero, ansioso, le preguntó si tenía la solución a su problema. El joven se hace el desentendido hasta que llega a la otra orilla, y ya en tierra firme le da la instrucción al barquero, quien, a propósito, como que necesitaba un tercero para que le dijera lo evidente. En 30 años ni se le ocurrió entregarle a otro los remos. Qué ganas de sentirse víctima de las circunstancias. Basilio siguió su camino y llegó donde el roble, al que pateó con todas sus fuerzas en dirección al levante,
El árbol cayó enterito y allí encontró una enorme cantidad de oro, plata y piedras preciosas. El joven, pensando en cómo llevarse el tesoro, se encontró con los grandes navíos que la ballena había liberado. Los marineros cargaron todo el tesoro, como que no necesitaron comer en 3 años. Ve tú a saber cómo se las apañaron mientras estaban dentro de la ballena. Una vez terminaron de cargar el tesoro, Basilio subió a uno de los navíos y emprendieron el viaje de vuelta a casa. Cuando iban llegando al embarcadero, le avisaron a Marco que su yerno iba con los 12 navíos cargados de incalculables riquezas que el rey serpiente le había regalado. Por favor, un desgraciado que ni siquiera paga el alquiler le va a regalar un tesoro. Vea qué fácil se hacen los chismes. El rico se enfureció al ver que su plan para deshacerse del joven no había funcionado. Es que no hay forma de quitarle el odio hacia Basilio. Primero por pobre y ahora tampoco le gusta porque es incluso más rico que él. Así que tomó su carruaje para ir donde el rey serpiente a pedirle consejo de cómo eliminar a su yerno de una vez por todas. Evidentemente, es capaz hasta de arriesgar su vida con tal de quitar a Basilio de en medio. El rico llegó al río, se sentó en el bote y el barquero le entregó los remos, empujando la barca desde la orilla, quedando entonces Marco condenado a pasar gente de una orilla a otra del río. Mientras tanto, Basilio estaba en su casa colmado de tesoros, ayudando a los necesitados con las riquezas de Marco y las suyas propias, viviendo en paz y alegría muy armoniosamente con su esposa y su suegra. Acabamos de oír la última parte de Marco el Rico y Basilio el Desgraciado, un cuento tradicional ruso recopilado por Alexander Nikolayevich Afanasiev, donde se narra la temeridad de Basilio al creer que todo lo puede, sin sopesar los riesgos de las tareas que le encomendaron. Como muchos, están a la espera de que llegue alguien que les resuelva sus necesidades, sin darse cuenta que de ese modo están cediendo a otro el control de sus vidas. La necesidad de un tercero para interactuar con el rey serpiente, minimizando con el mediador los peligros reales que esto involucra, pues está claro que la interacción directa implica la muerte de quien consulta. La falsa premisa de bondad que se da a la mediadora, haciendo parecer que es inocuo tratar con el rey serpiente, o que esto es permitido cuando se tiene un buen propósito, premisa por demás bastante engañosa. La cualidad de sapiencia que se da al rey serpiente, quien tiene la solución a todos los inconvenientes de los demás sin que nadie se cuestione a cambio de qué. Como muchos, aun cuando tienen la salida al alcance de su mano, esperan a que un tercero les indique cómo actuar, cediendo voluntariamente su libre albedrío, sin darse cuenta del altísimo precio que están pagando. Finalmente, aunque no menos importante, nos muestra lo injustificada que es la hazaña de Marco, quien está enceguecido con deshacerse de Basilio, primero con la excusa de impedir que le quitara lo suyo, y luego sin ningún pretexto, pues gracias a él pudo duplicar en un solo día su ya excesiva riqueza. Te invito a que dejes tu opinión en los comentarios. Si te gusta mi trabajo, házmelo saber suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho. Es gratis y así puedes ver el contenido que estaré subiendo y los videos que ya están disponibles. Si ya estás suscrito, quiero agradecerte tu apoyo con el que cada día somos más. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.